Doctora Lorena González Tocci es abogada especialista en Derecho Constitucional, profesora de Derecho Constitucional de la UBA. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, gracias por llamarme. Doctora, en la semana se ha dado una cosa que la verdad tiene una notable trascendencia, una audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con un tema muy particular, algo que se denomina derecho al olvido y esto que tiene que ver mucho con lo que pasa con los buscadores. En particular, en esta ocasión sería Google marcado exclusivamente, pero ¿cómo es esto del derecho al olvido? Bueno, el derecho al olvido en Argentina no está receptado normativamente, pero aparece en el mundo en una sentencia del Tribunal Europeo del año 2014 que se llama Costeja. Básicamente con el derecho al olvido lo que se intenta es tener control sobre informaciones del pasado que pueden estar indexadas, subidas, disponibles en las redes y sobre todo a través de la distribución que hace de esa información cualquier buscador de internet. Y la idea es que una persona que vea esa información reflejada en las redes, que no tenga que ver, que no sea un dato actual, que no tenga que ver con su situación actual, o que refleje una situación del pasado que ya no está presente, pueda solicitar por afectación al honor o a su intimidad la desindexación y la supresión de esa información. Sí. Sí, perdón. No, hay varias preguntas que me quedan ya en el medio de lo que ha sido su primera respuesta, como por ejemplo decir no está normativo, no está en una norma en la Argentina. Bueno, pero ¿por qué no está en una norma? ¿Porque estamos durmiendo, no nos adecuamos al tiempo o en realidad el derecho argentino no lo tiene del todo claro? No, yo te di una definición bastante abierta que es como apareció. Apareció a través de un caso judicial también en la Unión Europea y no lo tenemos normativamente porque tenemos otros reflejos del derecho al olvido, porque el derecho al olvido así abierto, como lo acabo de definir, es muy complejo en términos de implementación. En Argentina, si una persona detecta que en alguna base de datos pública aparece un dato personal, una información personal desactualizada o errónea, puede solicitar la supresión y la corrección de ese dato. Eso se hace a través de la Vía Data y la Ley de Protección de Datos Personales. Ahora, el derecho al olvido es un instituto muy polémico, nace ya polémico en la Unión Europea, porque el riesgo es que a través de esta idea de yo controlo la información que aparece de mí en las redes, no lo haga solamente para que se actualice información antigua o se suprime información equivocada, sino el riesgo es que yo moldee la información que aparece disponible en las redes que hoy, en el siglo XXI, tienen que ver con el derecho a informarse y la libertad de expresión. Nosotros no hacemos búsquedas como hacíamos hace 20 años, ustedes cuando hacen traducción en la radio, no hacen búsquedas como hacían hace 20 años, sino esencialmente nos manejamos por los buscadores. Claro. En España, el caso Costeja, tenía que ver con una persona no pública y que pedía que demanda al diario La Vanguardia, y obviamente esto tiene reflejo en los buscadores, porque aparecían datos de una subasta por una deuda de seguridad social que él había tenido, y eso no tenía actualidad y ya la había cancelado. Pero es que no quería moldear su pasado público, sino que era una persona absolutamente ignota que veía reflejada en las redes a través de la redirección al sitio del diario La Vanguardia, información sobre una situación financiera que ya había pasado, que ya había superado. Esencialmente lo que aparecían eran los edictos de la subasta. Entonces, en esos términos el Tribunal Europeo lo admitió. ¿Por qué no está regulado en Argentina? Creo que lo contesté antes, pero lo vuelvo a decir. No es un derecho, no estamos atrasados porque no lo hayamos regulado. Es un instituto muy polémico. Y además en Argentina tenemos un sistema de libertad de expresión diferente al sistema europeo. Nosotros tenemos parámetros vinculados con cómo se resguarda y se garantiza la libertad de expresión que nos llevan a determinar que con carácter muy excepcional puede modificarse o limitarse la información pública disponible en las redes.
digamos, cualquier posibilidad de censura de información pública tiene una garantía amplísima en Argentina, es decir, claro. Es una prohibición severa en términos constitucionales. Sí, doctora, pero en el medio me habló de una figura pública, o sea, ¿las personas que son figuras públicas tienen otra normativa? Ahí está. Bueno, en el Tribunal Europeo, en este caso que dio nacimiento al derecho al olvido, como te dije, Mario Costeja no es una persona pública. El Tribunal Europeo hace ya la distinción diciendo, primero que no se puede aplicar en forma irrestricta el derecho al olvido y no puede alcanzar a personas públicas, célebres, populares, cualquier persona que haya participado en la vida pública en la esfera que vos quieras. Y esto te lo traigo al caso argentino. A ver. No está normado en el caso argentino, sobre todo respecto de personas públicas, y no debería estar reconocido. Porque la persona pública, si bien tiene intimidad, es decir, tiene una esfera de intimidad como tenemos todos, voluntariamente va a la arena pública, voluntariamente exhibe parte de su vida. Público es un político, público es un artista, público es un cantante o una persona célebre por los motivos que quieras, un escritor, un periodista, lo que quieras. Pero hay una distinción entre la intimidad y la privacidad de una persona pública y a la de los que no somos públicos, los que somos ignotos. La mayor protección la tienen los que no son públicos. Ahora, los que son públicos únicamente pueden alegar afectaciones al honor en la medida en la que lo que se difunda no tenga que ver con su vida pública y sobre todo, que esto es lo importante en el derecho al olvido, si vos voluntariamente participaste de eventos públicos, vos no podés pedir después, por el paso de los años, que esos eventos salgan del acceso público porque participaste voluntariamente y porque sos una figura pública. Entonces, en el derecho al olvido tenés el tiempo, que el paso del tiempo hace que esa información sobre una persona determinada haya quedado desactualizada, el interés periodístico que puede tener, pero no es que los requisitos se aplican de esta manera respecto a una persona pública. Porque, por ejemplo, en el caso que se discute hoy en la Corte, que es de una figura mediática, es una figura pública por ser mediática, por haber sido mediática hace 20 años y por hoy continuar siendo una persona pública, su irrupción en los medios, por decirlo de alguna manera, de la década del 90, tienen que ver con una decisión voluntaria de participar en esos programas. Tiene que ver con una primera consecuencia que es aparezco en la escena pública porque formo parte de un caso de trascendencia como fue el caso Coppola, pero además el caso Coppola, como un emblema de los 90, apareció en todos los programas que algunos califican como televisión basura o televisión amarilla, y los personajes del caso Coppola se convirtieron en personajes mediáticos, muchos de ellos, los que rodeaban el caso Coppola. Entonces, si vos voluntariamente exhibiste esa parte de tu vida, te configuraste como una persona pública, pero vos no podés pedir que esa porción de tu vida que decidiste exhibir, ahora, como no te representa porque tu vida cambió, sea sustraída de la información pública, porque ya forma parte de la información pública. Pero está bien, pero en ese caso que estamos hablando, en este caso hay otro componente. A ese momento era menor. ¿No juega ese rol? Bueno, el tema es el siguiente. Si antes de que se modificara la edad para la mayoría de edad, vieron que ahora es 18 años, sí, había una discordancia entre una determinada edad básica para ejercer actos de la vida jurídica, por ejemplo, para trabajar, para manejar, para suscribir contratos, 18 años de edad, y otra que era la capacidad plena, que eran los 21 años. Si bien ese es un dato objetivo, tenía casi 21 años. El caso Coppola ocurrió el 9 de octubre de 1996 y Natalia de Negri nació el 18 de marzo de 1976. Si bien es un dato, uno a veces puede prestar su consentimiento, si bien el dato de edad te determina si es mayor o menor, existen interpretaciones vinculadas con cómo dirijo mi conducta hacia manifestar mi consentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Es diferente si yo tengo que interpretar los actos públicos de una persona menor, legalmente menor, depende de la edad del menor, obviamente, si esos actos demuestran que
no hay coacción, que fue voluntariamente, que participó, que luego con los años lo contó como parte de su historia. Si uno ve los reportajes que todavía están disponibles, cuenta que iba voluntariamente. Cuenta, a los 40 años yo iba voluntariamente en ese momento. Entonces esos son todos elementos que se ponderan, porque si no, yo aplicaría la ley en forma casi automática, y no ocurre eso. En Argentina hubo un caso, hace muchos años, en donde, que se llama Saguiridib, en donde en una familia, una chica que tenía 17 años y 10 meses pide autorización para poder donarle entre vivos un órgano a su hermano. La ley de trasplantes establece 18 años, fijo. Y en ese caso la Corte habilitó excepcionalmente porque consideró que los elementos vinculados a cómo yo libremente decido ejercer un acto, que es intención, discernimiento y libertad, estaban presentes. Es decir, ella no estaba siendo cooptada, no estaba siendo obligada, había decidido voluntariamente, se hicieron pericias en el caso, ¿no? Ahora, si yo analizo las manifestaciones públicas de esta misma persona ahora, no ahora en el juicio, sino hace 4 o 5 años, y ven los reportajes, fue voluntariamente. Ahora, obviamente, uno y sus circunstancias, pero lo que quiero decir es que no solamente tenemos que estar al dato numérico era menor, porque aparte no era menor de 14 años, ¿no? Pero si bien numéricamente o cronológicamente era menor, yo puedo determinar, sí, porque es muy importante lo que se tiene que determinar respecto de si sos público o no sos público respecto al derecho al olvido. Porque si no sería muy fácil, bueno, yo alego que era menor, entonces ¿qué hago? Reconstruyo mi historia, pensar si esto fuese un político. Cuando era menor pasó tal cosa y yo era famoso siendo menor. Entonces, bueno, como era menor, si soy menor, todo esto lo cambio, diagramo mi pasado. Aun cuando sea pública mi decisión de exponerme. Porque no es que era una cámara robada ni nada por el estilo, era participación fija en programas de televisión. Obviamente que es un dato importante, no lo digo que no, sería ni siquiera me deberías haber hecho la pregunta si fuese mayor de edad. Claro. Pero estas circunstancias que los jueces evalúan y ponderan cuando tienen que analizar este tipo de datos puros en términos numéricos de la ley, por decirlo de alguna manera. La ley dice, pero también uno tiene que evaluar si ese era un acto libre. Claro, una cosa, un detalle que también ha trasuntado en la entrevista, en las últimas preguntas que te estaba haciendo, o las respuestas tuyas, es el hecho que me dijiste en varias oportunidades figura pública, célebre o popular. Ahora, ¿quién determina o cómo se determina que es una figura pública, célebre o popular? ¿Porque aparezca en un medio de comunicación nada más? ¿Porque aparezca en las redes sociales? ¿O cómo es? ¿Cómo se determina eso? Es cuando tu imagen, tu actividad, tus preferencias aparezcan en algún medio de comunicación con cierta frecuencia, obviamente. Cuando vos ya dejás de ser una persona ignota, si yo pongo tu nombre en un buscador y ahora estamos hablándolo en el siglo XXI, ¿no? Pero antes, cuando no existían los buscadores, si yo sé que una persona aparece en los diarios, aparece en las revistas, la conozco su actividad a través de lo que me transmiten los medios de comunicación, y esa persona no es ignota. Obviamente que tiene que ver qué es lo importante de la persona pública, qué es lo que lo hace público, y eso es lo que no puede sustraerse después por derecho al olvido. Hay un caso muy, muy famoso en Argentina de la década del 80, que es el caso Ponseti de Balbín, cuando Balbín, que era un político renombrado, estaba agonizando en terapia intensiva, le sacan una foto en terapia. Y ahí la Corte hace la distinción. Él era una figura pública, porque la editorial se defiende diciendo: yo tenía el derecho a informar a la gente que esta figura pública se estaba muriendo. Entonces la Corte dice, bueno, pero las figuras públicas también tienen un ámbito de intimidad reducido respecto de los no públicos, pero sí lo tienen. Y por ejemplo, todo aquello que tenga que ver con su estrictísima intimidad, por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad, no es necesario que lo informes con una foto. Podés contar que está internado, pero no es necesario que lo informes con una foto. Ahora, cuando uno ya es una figura pública, estas son las pautas que ha seguido la Corte Suprema desde siempre, que tienen que ver con esta distinción. La Corte Suprema, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace lo mismo. La gran divisoria de aguas es ver si ese acto
que querés suprimir o que querés proteger, o que querés sustraer de los efectos de la libertad de expresión, forma parte del núcleo duro de tu intimidad, o si por el contrario forma parte de los actos que vos exhibís voluntariamente y que te identifican como público. Claro, claro, claro. Hay un par de cosas que todavía por ahí quedan dando vuelta, como decir, yo supongamos participé de una cosa y todo el tiempo me tiene que aparecer en el buscador como único hecho mío, como principal hecho mío. Pasaron 20 años, le pongo la piel de Natalia de Negri y digo, pasaron 20 años en mi historia y yo pongo mi nombre y lo primero que me aparece es eso. ¿Es justo realmente eso? A mí no me gusta hablar en términos de justo o no justo, porque lo justo o no justo es una categoría subjetiva enorme. Sí. A mí me gusta hablar en términos de responsabilidades. Sí. Si uno elige una vida pública, sabe cuáles son las consecuencias de esa vida pública. Por eso te decía el tema de no es solamente numérico que sea mayor o menor. Porque si yo demuestro en los reportajes de esa época y los reportajes de hasta hace 5 años atrás, yo me jacto de mi carrera, que me parece fabuloso. Yo fui voluntariamente a buscar eso. Ahora, yo ya sé que eso forma parte, voy a poner una categoría acá, de la historia de la televisión de los 90 en Argentina, de la historia de un caso policial, judicial, célebre, de corrupción judicial gigantesca, que tenía como adosados estos espectáculos que hacían algunos de los personajes, porque el caso Coppola no se estaba solamente con las sentencias, era todo lo que trajo, típico de la televisión de los 90. Ahora, el tema es por eso te digo que es un tema de responsabilidades. Si yo voy a eso, si yo busco eso, si yo busco esa fama y me sirvo de esa fama, bueno, yo no puedo pedir porque pase el tiempo, esa historia mía no existe. Porque esa historia mía yo la puse pública. No estamos hablando de que yo te pregunte a vos qué hacías cuando tenías 16 años. No sé cuán públicos sos vos. Pero, o que vos me preguntes a mí. Pero una vez que traspasás el umbral de lo absolutamente privado y de lo público, y bueno, ahí viene la responsabilidad. En ese momento viene la responsabilidad. Sí. Ahora, obviamente que es complicado, sobre todo cuando tu vida cambió, y cambió mucho. Pero ahí tenés una tensión, hay un derecho a informar, hay una forma de comunicar actual de los últimos años, que es, antes íbamos a buscar una hemeroteca y ahora no vamos a buscar una hemeroteca. Ahora, si vos tenías que presentarme hoy, tenías que saber algo sobre mí, seguramente me buscas a través de un buscador, y un buscador lo que te hace es traerte la información. No, yo en mi caso, no. Yo en mi caso te aclaro, yo te sigo en Twitter. Bueno, también, ahí está. Bueno, es excelente el ejemplo que me diste. Yo publico en Twitter con mi nombre y apellido. Sí. Y vos vas a mi bio, dice que soy profesora de Derecho Constitucional, que sí. Que formo parte de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, y creo que también dice que soy miembro de una Derecho Público, lo estoy diciendo de memoria. Sí. Bueno, lo que se ocurre, obviamente, pero tengo responsabilidad de lo que digo. Lo que digo como abogada, está la página web de mi estudio también, lo que digo como abogada, porque lo que yo digo como abogada también lo miran mis clientes. Lo que digo como profesora, lo puede mirar cualquiera, lo pueden mirar colegas, profesores de universidades internacionales, mis exalumnos. Lo que digo como ciudadana, también, ¿o no? Bueno, Twitter me da la posibilidad de que cuando yo quiera lo borre el tweet, supongamos, ¿no? Claro. Me arrepiento de algo. Alguien hizo una captura y si alguien lo guardó, si yo la nota que publiqué la semana pasada en La Nación después pienso diferente, bueno, yo podré expresar que cambié mi opinión. Pero yo decidí hacer todo eso. Claro. Lo que no puedo hacer, y yo no soy una persona célebre ni una persona pública, lo que no se puede hacer es, porque hay implicancias respecto de cómo transita la información. Entonces lo que no se puede hacer es decir, yo que soy pública, que elegí esa fama pública, bueno, ahora mi vida cambió, ahora soy otra. Entonces todo ese pasado yo lo quiero borrar. Porque es peligroso, el riesgo es que yo estoy bajando información pública. Yo sé cuál es tu pregunta, que hay información pública más importante, más trascendente que otra. Es esa, ¿no? Claro. Bueno,
y nosotros no somos sommeliers de información pública. Porque hay gente a la que le interesa eso. Yo te digo, honestamente, si vos me preguntas, ¿a mí me importan los programas de Mauro Viale en ese momento? No. Yo me ilustro con los programas de Mauro Viale, no. Pero puedo entender que haya personas a las que les gusten. En la audiencia, el doctor Lorenzetti hizo una analogía que a mí me parece interesante. Respecto de lo que es... Porque las sentencias de las cámaras, de la Cámara Civil, dice eso no tiene ningún contenido informativo, es más, es chabacano, es burdo, es vulgar, es grosero. Bueno, genial. Y el doctor Lorenzetti dijo, hay gente que le puede gustar la música clásica y hay otro que no le puede gustar la cumbia. A mí, por ejemplo, no me gusta la cumbia. Pero eso es mi gusto, mi apreciación subjetiva sobre un estilo musical. Pero yo no voy a decir, bueno, ¿saben qué? Tenemos que elevar la cultura musical generalizada, lo estoy diciendo con ironía, ¿no? Totalmente. No tiene que haber tanta difusión para la cumbia. Es mejor que difundan otro tipo de género musical. Esto es más o menos lo mismo. Ahora, el tema es, si yo voy a la esfera pública, yo sé lo que me va... no es lo que me va a pasar, yo sé que estoy poniéndome en primera línea con los reflectores. Y ahí esto es algo importante de difundir respecto al derecho, que ahí está la libertad de expresión y el derecho de informarse. Tal cual. En el siglo XXI. Sí. En el siglo XXI. Sí, nada más y nada menos. La verdad que es un tema muy interesante y apasionante, como otro que también en la audiencia se mencionó en el inicio, lenguaje claro, pero eso seguramente lo vamos a hablar más adelante cuando dispongas un tiempito, porque me parece que seguir con esta discusión y con la otra de lo del lenguaje claro también es un mundo nuevo, que no digo nuevo, pero en realidad que va irrumpiendo la esfera pública con otra dinámica, y esto lo del lenguaje claro, digo, voy por el lado de Rosati, que desde fines del año pasado, desde que es presidente, viene haciendo hincapié, pero este otro tema sobre los buscadores es importantísimo. Es importante, solamente digo una palabra. Mirá qué paradoja, estamos en una audiencia pública para que todos los ciudadanos vean cómo funciona la justicia en definitiva, cómo se resuelve la trascendencia pública, y no podemos hablar en difícil, no podemos hablar en lenguaje abogairil todo el tiempo, porque en realidad es un contrasentido. Sí. Que no sea público y que nos entendamos solamente nosotros en la jerga tal cual. Me parece que es relevante, que por ejemplo yo creo haber ofrecido hoy una explicación para no ser una explicación técnica que en definitiva no explica, sino aleja el derecho de la gente, y el derecho no tiene que estar lejos de la gente. Todo lo contrario, nos regula la vida a todos, o sea que todos tenemos que conocerlo. Exactamente. Lorena, la verdad te agradezco mucho estos minutos, te sigo nuevamente en Twitter, como ya lo dije, así que tengas buena jornada. Gracias, muy amable. Gracias. Lorena González Tocci, abogada, especialista en Derecho Constitucional, hablando con nosotros sobre el derecho al olvido.